Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Seguimos caminando juntos en este camino de Cuaresma, avanzando por el desierto hacia la alegría de la Pascua. A veces el camino se hace difícil. Experimentamos el cansancio y entonces necesitamos acercarnos a Jesús, la fuente de agua viva, que calma nuestra sed más profunda. Por eso nos reunimos en este tercer domingo de Cuaresma para celebrar la Eucaristía, porque en este santo sacramento el Señor sale a nuestro encuentro y se nos ofrece como el manantial que brota hasta la vida eterna. Abramos el corazón para recibir la gracia que Él nos regala y con fe y confianza iniciemos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, y hoy, en este domingo, ya 8 de marzo, estamos iniciando con la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Queridos amigos, como siempre, el Señor nos llama a nuestra conversión. Por eso, humildemente, le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Ore por Yahu, vereko, ñamdeyara. Ore por Yahu, vereko, ñamdeyara. Ore por Yahu, vereko, Jesucristo. Ore por Yahu, vereko, Jesucristo. Ore por Yahu, vereko, ñamdeyara. Ore por Yahu, vereko, ñamdeyara. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado el ayuno, la oración y las obras de misericordia, mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas, y reconfórtanos con tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin
y siguió avanzando por etapas conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: «Danos agua para que podamos beber». Moisés les respondió: «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor?». El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado?». Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: «¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas?». El Señor respondió a Moisés: «Pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas, y porque ellos provocaron al Señor diciendo: ¿El Señor está realmente entre nosotros o no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor, que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros
cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos hizo este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Jesús le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer contesta: no tengo marido. Jesús le dice: tienes razón que no tienes marido, has tenido ya 5 maridos, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran a uno que no conocen, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que la adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él, nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dice: ¿qué le preguntas o de qué le hablas? La mujer entonces dejó su cántaro y se fue al pueblo y dijo a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto los discípulos le insistían: Maestro, come. Jesús les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo les digo esto: levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo el sembrador y el segador. Con todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo les envié a segar,
lo que no han trabajado. Otros trabajaron y ustedes entraron en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo, muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio que había dado a la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó con ellos 2 días. Todavía creyeron mucho más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, es la lectura que nosotros le llamamos el de la Samaritana, capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Ciertamente que tenemos muchísimas aquí ideas esenciales y fundamentales que el Señor nos quiere regalar. Pero entremos en algunas esenciales y fundamentales. Es la tercera semana de nuestro tiempo cuaresmal. En primer lugar, queridos amigos, es el encuentro, ¿verdad? El encuentro de Jesús con esta mujer. Dame de beber, le dice Jesús. Es decir, aquel que es el que nos tiene que dar de beber, aquel que nos trae la salvación, el Mesías. Y bajabe, poñemos humilde tego ave lleva. Esa es la encarnación que celebramos no hace mucho, ¿verdad? La encarnación, y que se nos ofrece y se nos dice humildemente: dame de beber, humanidad, hombre, dame de beber. Esto nos está llamando. Dice el Señor. ¿Pero por qué, queridos amigos? El que nos tiene que dar de beber, el que viene para darnos la salvación, nos está pidiendo a nosotros, justamente para entrar en relación. Esto es lo esencial, la relación que tiene que haber entre nosotros. Peñandillara, que se hace carne, Peñandillara lleva peoisqueajina, Peñandere tepe, oisqueñande pirebe ya es aisha, ¿verdad? Entonces lo primero que hace es entrar en relación. ¿Me puedes dar de beber? Y continúa, sus discípulos habían ido al pueblo, ese es como un paréntesis. Y viene la respuesta de la mujer, que es lo más importante. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Aquí está la relación justamente que existía entre un judío y un samaritano, después del 721, en que Samaria había sido destruida totalmente por los asirios. Pero esta rivalidad o esta separación ya había comenzado en el 931 a.C., con la división con Jeroboam y Roboam, el reino del norte y el reino del sur. Pero después, en el 721, que Asiria destruye a Samaria, y por lo tanto los samaritanos ya no son, entre comillas, de raza pura, por eso son impuros, son considerados de nuestra nación, apama con quien y con otros pueblos paganos. Queridos amigos, esto es interesante y por eso culturalmente podemos decir que ellos no se llevaban. Por eso es que después, más adelante, la mujer le va a decir: ¿cómo es tú que siendo un judío me va a pedir a mí, yo que soy samaritana? O me hago diga, tú y la ese. No había trato, culturalmente no había trato entre ellos, queridos amigos, porque había una separación y una distancia tremenda entre el samaritano y el judío. Esto quiere decir ya, queridos amigos, que para hacer un cambio y para hacer una conversión dentro de nuestra comunidad, porque ñaína en este tiempo de Cuaresma, tercer domingo, upeahí se hace yo que cuera la ñandé, yacu emantana lleva como hace Jesús, que quiebra toda norma, quiebra, rompe toda estructura mental, queridos amigos, para que se vuelva a restaurar, porque eso es lo que Jesús nos está enseñando. Restaurar algo que estaba roto, restaurar algo que estaba caído, restaurar y levantar esta relación entre los judíos y los samaritanos.
Pero eso para nosotros, queridos amigos, quiere decir que en este tiempo de Cuaresma también la verdadera conversión tiene que llevarnos a restaurarnos como iglesia, tiene que llevarnos a restaurarnos en nuestra conversión como familia. La oína de Apitebe lleva la el uno del otro. Y bueno, este es el momento, queridos amigos, de restauración. Es la oportunidad de ¿verdad? Para hacer que este mundo sea diferente, hacer que este mundo vuelva, entre comillas, digamos así, a lo genesíaco. ¿Cómo nos hizo Dios? Nos hizo en relación. No se dan cuenta que después, justamente por causa del pecado, viene el capítulo 4 del Génesis, en que yo le mato a mi hermano, Caín que le mata a Abel. Es la lucha y es la muerte, el asesinato, el fratricidio. Y eso es lo que está pasando aquí. Pero el Señor viene a restaurarnos, queridos amigos. Vamos a mirar dentro de nuestra nación, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia. Muchas veces andamos separados, pero esta lección de este tercer domingo de Cuaresma, una vez más, será de fuerza. Hay que volver a restablecer la unidad para hacer un camino donde le tengamos al verdadero Dios. Habla también aquí, ¿verdad?, de los cinco maridos, que quiere decir ustedes están yendo detrás de los Baales, detrás de sus esposos falsos, porque nunca verdaderamente tuvieron el verdadero marido, que es Dios, que nos lleva a la unidad, que nos lleva entonces a ese servicio como comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora en este momento nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos: Señor, danos el agua de vida eterna. Señor, danos el agua de vida eterna. Para que la Iglesia, a ejemplo de Jesús con la samaritana, salga al encuentro de todos sin distinción y lleve la alegría del Evangelio a quienes tienen sed de Dios, oremos al Señor. Señor, danos el agua de vida eterna. En este Día Internacional de las Mujeres, oremos para que ellas sean reconocidas en su dignidad, valoradas por su aporte en la Iglesia y en la sociedad y protegidas de toda forma de maltrato o injusticia, oremos al Señor. Señor, danos el agua de vida eterna. Para que los enfermos y los que sufren momentos de dolor o desaliento encuentren en Jesús consuelo en su tristeza, fortaleza en la prueba y una renovada esperanza, oremos al Señor. Señor, danos agua de vida eterna. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga a quienes imploramos tu perdón, la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor, cuando pidió de beber agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipeava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipeava angai para pepe Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Me dijiste, Creo, Señor, Jesús que mío, mi que estás real y camino verdaderamente presente iré en el Santísimo encontrando Sacramento del altar. hambrientos Te amo de sobre mi todas las cosas pan, y deseo que recibirte habrá en mi alma. sedientos No pudiendo que hacerlo vengan ahora a mi sacramentalmente, fuente, ven al menos espiritualmente a mi enfermos, corazón. tristes, Y como si de ya te hubiese frío y recibido, soledad, te abrazo y me uno del todo a ti. aquí me Señor, tienes, no permitas Señor, que yo jamás me quiero aparte de ti. amarte, Amén. amando al pobre y a aquel que sufre más.
tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Tú que nos has alimentado ya desde esta vida con el pan del cielo, prenda de nuestra salvación, concédenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio de tu Eucaristía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.